13 minutos para las 10 de la mañana, seguimos con Javier López descubriendo historias de repoblación. Hoy, como protagonista, el sector resinero. Javier. Bernácer, en plena temporada además, y ojo, porque es un trabajo fundamental también aquí en Castilla-La Mancha, que lleva unos años luchando por mantenerse en pie. Importante por las utilidades varias de la resina, importante también para mantener nuestros bosques bien aseaditos y prevenir incendios. Es un viejo oficio Bernácer, el de resinero, que ahora tiene visos de revitalizarse de cara al mundo que se avecina, un mundo sin petróleo. Eso es lo que nos anuncian, ya que la resina natural se puede usar en lugar de algunos productos derivados del petróleo. Los derivados de la resina de pino son también hidrocarburos, así que la competencia con el petróleo es más que evidente. Pero ¿qué hace un resinero? ¿Cómo trabaja? ¿Qué es lo que pide? ¿Cómo están funcionando en Castilla-La Mancha, en nuestras zonas forestales? Hoy lo vamos a hablar con el resinero Saúl López, que además es el presidente de los resineros de Guadalajara, y también con el ingeniero forestal en la comarca de Molina de Aragón, Basilio Rodríguez. También está con nosotros una colaboradora nuestra, Marta Corella, alcaldesa de Orea, que además es ingeniera forestal y además es la alcaldesa de un pueblo netamente forestal, que también tiene mucho que ver con la resina, y ojo, que ha recibido la semana pasada el Ministerio de Transición Ecológica el premio al Bosque del Año, al Bosque de la Abundancia en Orea. Pues nada, vamos a saludarlo lo primero de todo. Saúl López, presidente de la Asociación de Resineros de Guadalajara, buenos días. Hola, buenos días. Basilio Rodríguez, agente forestal, ¿qué tal? Buenos días. Ingeniero, agente no, buenos días. Ingeniero, perdona, que tenía... Ingeniero forestal. Lo tenía aquí mal puesto. Que no se me enfaden los agentes. Cada uno lo suyo, como dice mi madre. Y Marta Corella, alcaldesa de Orea, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar le pregunto a Saúl, explícanos en qué consiste el trabajo de resinero. Pues nada, como ha dicho el compañero, el trabajo de resinero es un trabajo muy antiguo en nuestra comarca, aquí la de Molina de Aragón, y consiste, digamos, en extraer la resina del pino haciendo diferentes trabajos a lo largo del año. Ahora mismo, en esta época de invierno, durante los meses de febrero, marzo y abril, estamos preparando el pinar, haciendo el derroñe, quitándole la corteza del pino, clavando una chapa en forma de V y colocando un pote debajo, para cuando venga el calor empezar a hacer unas incisiones y aplicar un estimulante para que poco a poco vaya saliendo la resina de este Pinus spinaster y poder recogerla. Saúl, estás ahora en pleno trabajo, ¿no? No sé incluso si te pillamos por ahí trabajando en algún bosque, ¿no? Estoy aquí en la mata de pinos que llevo aquí en Coveta. Y estoy haciendo pues estos trabajos de preparación, concretamente derroñando, que es quitarle la corteza del pino para luego poder picar fácilmente. ¿Cuáles son los árboles que se aprovechan en Castilla-La Mancha, en nuestras zonas forestales, más aprovechables para extraer resina? El pino, me imagino, ¿no? ¿Qué tipo de pino? Sí, es el Pinus spinaster fundamentalmente. En algunas zonas se puede llegar a extraer algo de resina del Pinus nigra, pero vamos, fundamentalmente es el pinaster, el pino resinero de toda la vida, de los ducades de Llenaceli, toda la zona de aquí del Rodenal de la comarca de Molina de Aragón. Basilio Rodríguez, como ingeniero forestal, ¿cuáles son las zonas y los bosques más aprovechables ahora mismo en Castilla-La Mancha? Bueno, pues las zonas típicas donde se ha ido aprovechando toda la vida realmente. O sea, estamos hablando de la zona de la comarca de Molina de Aragón, la serranía de Cuenca, las zonas de la serranía de Segura en Albacete, y algunas pequeñitas zonas en Toledo y en Ciudad Real, en todas esas zonas de los montes de Toledo o de las sierras que pegan con Córdoba y con Jaén en Ciudad Real, que también tienen Pinus spinaster. Todas las zonas de Pinus spinaster tienen alguna zona aprovechable. Tradicionalmente han sido Guadalajara y Cuenca las principales. Decíamos al principio, Basilio, que el fin del petróleo que se anuncia, sobre todo en la Unión Europea, con esos plazos que se han puesto tan estrictos, que veremos si se cumplen, puede ser una oportunidad para revitalizar, ¿no?, en parte este sector, ¿no?, de la resina. Sí, o sea, aproximadamente una décima parte de los hidrocarburos que se utilizan o de los derivados de los hidrocarburos que se utilizan en el mundo hoy en día vienen de la resina de pino, y muchos de ellos de países donde la producción se hace de manera insostenible, ¿no? Se mata a los pinos para poder extraerles la resina. En España, sin embargo, el aprovechamiento es un aprovechamiento sostenible que lleva haciéndose desde hace más de casi 2 siglos y donde podemos aprovechar la resina de manera muy interesante y muy importante, y como os decía, solo un décimo ahora mismo de toda esa producción de hidrocarburos proviene del pino, y el margen de crecimiento
porque los usos van a seguir estando ahí, ¿no? Las pinturas, los adhesivos y todos los derivados que se utilizan de estos productos de resina van a seguir utilizándose en la sociedad. Por lo tanto, vamos a tener que sustituir todos esos hidrocarburos fósiles por hidrocarburos vegetales de fuentes sostenibles. Así que, efectivamente, puede ser una oportunidad de futuro interesante. ¿Qué países compiten ahora mismo con España en la producción de resina? Bueno, España somos prácticamente el último mono de los grandes, ¿no? O sea, hay algunos países que producen, efectivamente, hay algunos países que producen todavía menos que nosotros, pero esos prácticamente ni los contamos, y dentro de los grandes, China y Brasil son los que se llevan la palma, ¿no? China en los últimos años, como os decía antes, ha apostado por una producción insostenible y ha hecho que desaparezcan muchos de sus bosques y por lo tanto están bajando en producción, y además, como cada vez utilizan más materias primas para sus producciones locales, pues se han convertido en prácticamente han desaparecido de la exportación, ¿no? Y es Brasil la que ha ocupado el lugar, y ahora mismo en Brasil es el principal exportador de resina del mundo. Indonesia es otro de los países que producen bastante, y bueno, pues contra ellos es contra los que competimos, pero ya os digo que muy lejos de sus números de producción. Basilio, he visto por ahí algún informe que dice que en Castilla-La Mancha se podría hasta triplicar la producción de resina. ¿Es así esto? Sí, en Castilla-La Mancha nosotros hicimos un estudio hace un año para la Junta de Castilla-La Mancha, estudiando el potencial resinero que tenía la comunidad autónoma, y actualmente estamos, pues efectivamente, muy por debajo de lo que se podría llegar a producir de manera potencial. Cuando nosotros hicimos ese cálculo de que se podría llegar a producir un tercio, fuimos muy conservadores. O sea, realmente el potencial es mucho mayor. Lo que pasa que la realidad actual de abandono de los montes y de abandono de las zonas rurales nos hace pensar que es muy complicado poner en explotación muchas de las zonas que tendrían potencial, ¿no? Entonces, bueno, siendo conservadores y yendo a porcentajes de aprovechamiento pequeños de lo que realmente tenemos, podríamos incluso triplicar. O sea, que realmente es un nicho de mercado que podría generar desarrollo económico en nuestras zonas rurales, que depende prácticamente al 100% de la administración pública, porque todos los pinares de Pinus Pinaster prácticamente de la comunidad autónoma son de la administración pública, propiedad bien sea de ayuntamientos o del gobierno regional, y desde la administración pública, si se apostara por esto, podríamos generar un buen número de puestos de trabajo en zonas rurales, que precisamente es lo que nos hace falta. Bueno, y un bosque rico en resina, sin duda, es el bosque de la abundancia de Orea. Le pregunto a la alcaldesa, a Marta Corella, un bosque que ha recibido recientemente un premio, ¿no? Sí, ha recibido un premio, pero precisamente resina no tenemos. Vaya, hombre. Es de las pocas cosas que no tenéis, Marta. Bueno, a ver, podríamos tener resina porque tenemos algunos pequeños rodales de Pinus Pinaster, pero nunca se han resinado. Ajá. Nosotros aquí lo que somos es un bosque de cabecera del que se llama La Abundancia, porque de él pues sale el agua para los 3 primeros afluentes del Tajo, hay manantiales, hay ganadería extensiva, hay caza, hay pesca, hay setas, hay paisajes espectaculares como el Río de Piedras, y tenemos los pinares de pino silvestre, que son los que ya en nuestra zona ocupan la cota más alta, ¿no? de nuestras montañas. Marta, pero sí que, aunque no hay resina en el bosque más inmediato a Orea, pero sí que el proyecto que hemos hablado de él en nuestra sección del Bosque a tu Casa, que ha recibido ahora importante respaldo también económico, sí que contempla este oficio de resinero, ¿no? Como una de las posibilidades para dedicarse a vivir del bosque, ¿no? ¿Hay mucha gente joven que se quiere dedicar a ser resinero o no? Bueno, esto lo pueden decir más ellos. Es un oficio bastante es duro y ahora desconocido. Es verdad que hay gente que está trabajando mucho en Coveta, pues como Raúl, como Basi, que están haciendo un trabajo importante. También hay muchos grupos operativos, como por ejemplo Resin Lab, que están trabajando todo lo que es el tema de la investigación. ¿Qué es lo que ha faltado en nuestros bosques? En nuestros bosques lo que ha faltado ha sido siempre investigación, innovación e inversión. Y el proyecto del que tú hablabas, del Bosque a tu Casa, pues precisamente trata de eso. Hemos conseguido 2 millones de euros para impulsar todo lo que son los recursos silvestres, como puede ser la resina también, hacer un proceso de investigación para ver qué productos finales podríamos trabajar en el propio territorio y que no por ello bajaran de calidad ni fueran menos competitivos. Y bueno, pues en Castilla-La Mancha, ya que el proyecto lo impulsamos desde Guadalajara, aunque hay 9 puntos que se va a implantar en 5 comunidades autónomas, pues en Castilla-La Mancha van 4 de ellos. Claro, porque el oficio de resinero al final es un oficio que contribuye a fijar población en zonas forestales que son precisamente las más abandonadas, ¿no? Las que se están quedando un poco ahí al margen de
más de los procesos de repoblación, ¿no? Es un buen oficio, ¿no?, para fijar población, me imagino. Marta, Basilio. Todo lo que es el sector forestal, justamente en nuestro país, las zonas que más están sufriendo el abandono y el despoblamiento son las zonas forestales. Y esto es una paradoja, porque es justamente donde se encuentran todos estos recursos. O sea, somos zonas ricas en recursos y, sin embargo, estamos en la indigencia económica. Y la resinación, poner en valor la madera nuevamente, todo esto forma parte de crear oportunidades en el territorio, que es lo que se ha perdido. El recurso sigue estando. Se han perdido las oportunidades por lo que comentaba, ¿no? Porque ha faltado investigación, innovación, pues traer al siglo XXI oficios que todavía son viables o más que nunca son viables, porque tenemos que hacer el tránsito hacia una bioeconomía, ¿no? Y hacer frente al cambio climático. Pues bueno, justamente estos oficios son necesarios. Yo lo quería... Sí. No, que decía que todo eso que dice Marta, efectivamente, y luego realmente también una apuesta decidida por parte de la sociedad de que efectivamente estos recursos forestales nos pueden permitir desarrollar y luchar contra la despoblación, ¿no? Porque la realidad es que, por ejemplo, la ganadería y la agricultura han recibido una apuesta muy decidida por parte de la Unión Europea, que se gasta €0,5 de cada euro de su presupuesto en las políticas agrarias comunes, y sin embargo la parte forestal está fuera de esas políticas. Entonces, si entendemos lo forestal como una producción primaria tan necesaria o incluso más, porque tiene toda una serie de servicios ecosistémicos añadidos que no se tienen en cuenta y no se valorizan, pues deberían recibir como mínimo el mismo apoyo que la ganadería y la agricultura. Bueno, lo dejamos aquí. Saúl López, presidente de la Asociación de Resineros de Guadalajara, muchas gracias, buenos días. Gracias a vosotros. Basilio Rodríguez, ingeniero forestal, buenos días, muchas gracias. Buenos días, gracias. Y Marta Corella, alcaldesa de Orea, bosque que aunque no tiene resina ha sido premiado y que es extraordinario. Muchas gracias, alcaldesa, por estar con nosotros, como siempre. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Días. Feliz día, hasta luego. Javier, hasta luego. Hasta luego, Bernardo. Nos vamos, J. García estuvo en la producción, Andrés Quiñones en control de sonido, nosotros volvemos mañana. Buenos días y buenas noticias.